Bien, hoy vamos a hablar un tema que se llama transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo en gloria y en luz. A este tema también le llamo la ruta de avivamiento de transformación. Entonces hoy vamos a hablar sobre 3 puntos de cómo ser transformados a la imagen de Jesucristo. El punto número, vamos a hablar sobre los encuentros con Dios. Número 2, vamos a ver cómo Dios nos introduce en un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo. Y número 3, cómo estos hijos que han sido transformados de Dios empiezan a operar en una gloria mayor y en la dimensión de la luz de Dios. Entonces vamos a ver estas 3 etapas para ser transformados de la gloria de Dios a la luz de Dios. Estas 3 etapas se transicionan a medida que tenemos encuentros con Dios, a medida que permanecemos orando, ayunando, adorando a Dios y leyendo la palabra de Dios. Estas cuatro características siempre van a estar en un proceso de transformación. Significa que toda persona que quiera pasar por un proceso de transformación a una gloria mayor, tiene que adorar a Dios, orar a Dios, integrar ayunos y siempre la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios constante. Recuérdense que cuando ayunamos, en realidad estamos cambiando una comida por otra. Porque en el ayuno sí comemos, pero no la comida física, sino comida espiritual. Así que mientras leemos la palabra de Dios, estamos comiendo comida espiritual. Entonces, estas 4 características siempre tienen que estar en un proceso de transformación. Así como cuando Moisés subió al monte de Sinaí, dice que pasó 40 días hablando con Dios. Dice que no comió ni bebió. Y cuando Moisés estaba hablando con Dios, dice que Moisés descendió del monte de Sinaí. Dice que su rostro había sido transformado. Y dice que su rostro brillaba como luz, que dice que las personas del pueblo no podían acercarse mucho a Moisés y tenían hasta temor de acercarse, de hablar con Moisés. Dice que Moisés tenía que poner un velo en su rostro cuando iba a conversar con las personas, y dice que se quitaba el velo cuando iba a hablar con Dios. Entonces, más o menos estas son las características que siempre vamos a ver en un proceso de transformación. Ahora, cuando hablamos en el punto número 1, encuentros con Dios. Cuando estamos hablando de encuentros con Dios, estamos hablando de personas que ya han madurado en Dios. No son primerizos, sino que ya son personas que han tenido encuentros con Dios a lo largo de su vida espiritual. Así como Moisés dice que tuvo un encuentro con Dios, el ángel de Jehová, en medio de la zarza de fuego que no se consumía. Moisés vio las plagas, los juicios de Dios cayendo sobre Egipto. Estuvo en la Pascua, vio cómo Dios empezó a destruir a los primogénitos de los egipcios, vio el mar abrirse en dos, vio pasar al pueblo de Dios, vio cómo Dios destruyó a Faraón y a su ejército, vio columnas de fuego, columnas de nube, vio al maná descender, pero todavía Moisés tenía hambre de Dios para decir en Éxodo 33, Dios, muéstrame tu gloria. Este es el tipo de personas que Dios está buscando para esto. Dios quiere transformarnos a todos, pero tiene que haber un hambre y sed por Dios mucho mayor del tipo de encuentros que tuvimos años anteriores. Significa que los encuentros con Dios siempre van aumentando. Siempre van aumentando. Por eso dice la Biblia que vamos de gloria en gloria. La siguiente gloria no está en la misma dimensión, sino que Dios aumenta a una mayor gloria. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Entonces Moisés, como dice la Biblia en el Salmo 42, dice, un abismo llama a otro abismo al rugir de tus cascadas. Entonces Dios es un abismo, nosotros somos otro abismo. El abismo de Dios entrando a nosotros y nosotros en Dios hasta que nos volvamos una sola persona. Dios está buscando este tipo de hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes que tengan hambre y sed por la palabra. Gente que está desesperada por algo mucho mayor.
Recuérdense que la Biblia dice que toda la tierra va a ser llena de su gloria, pero cuando Dios creó, dice, así como las aguas cubren la mar, pero cuando Dios, en los 7 días de la creación, dice que Dios dividió las aguas de los cielos y de la tierra. Significa que hay aguas en los cielos, en la palabra shamayim, significa cielos, y hay aguas en la parte de abajo de la tierra, mayim. Entonces Dios está, cuando dice que la tierra va a ser llena de su gloria, así como las aguas cubren la mar, está hablando de las aguas también del cielo y de las aguas de arriba. Por eso dice la Biblia que la tierra va a ser llena de su gloria, pero también dice, y los cielos van a ser llenos de la gloria de Dios. Entonces tanto los cielos como la tierra va a ser llena de la gloria de Dios a plenitud. O sea, Dios lo va a llenar todo. Entonces ese es el plan de Dios. Dice, Dios hizo un juramento, aparece en Números, dice que su juramento es, dice, así como vivo yo, toda la tierra será llena de su gloria, del conocimiento de la gloria de Jehová. Entonces vamos a ver en esta primera etapa de ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Recuérdense que en Génesis 1, Dios creó al primer Adán a imagen y semejanza de Dios. Cuando la Biblia habla de recibir la imagen y semejanza de Dios, nos habla de que Dios nos dio su gloria. Entonces Dios creó a Adán, sopló el Espíritu Santo dentro de Adán y Dios puso su gloria en Adán. Significa que Adán no solamente caminaba bajo la gloria de Dios, sino que él mismo portaba la gloria de Dios. O sea, él era un portador de la gloria de Dios. Cuando Adán peca, después dice la Biblia, Pablo dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Significa que antes el primer hombre tenía la gloria de Dios y el pecado lo destituyó de la gloria de Dios. Entonces cuando Dios creó a Adán le dio muchas cosas, pero para hacerlo en resumen, cuando dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios, de Jesucristo, que es la imagen visible de Dios, primero Dios le dio al primer Adán su gloria. Y después en el versículo capítulo 1, 28, dice, y Dios le dio a Adán la bendición, y esta bendición era para traer dominio y el reino de Dios aquí en la tierra, que es la palabra en hebreo rada. Entonces, primero Dios crea al hombre a imagen y semejanza, y número 2, le da una función aquí en la tierra de lo que tiene que hacer, que es traer el reino y el dominio de Dios aquí en la tierra. Entonces aquí vemos en ambos versículos, digamos que el balance completo de qué es ser un hijo de Dios. Cuando decimos ser un hijo de Dios, significa que tú y yo tenemos que parecernos más a Jesús. Y por eso Dios nos introduce a un proceso de transformación. Pablo habla de que cuando Jesús regrese, dice, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados de gloria en gloria. Esas personas que van a ser transformadas son las que van a ascender en el rapto. Porque dice la Biblia, dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Significa que este cuerpo en el cielo no funciona, nada más funciona aquí en la tierra. Pero para operar como Dios quiere que lo hagamos en el cielo, Dios lo que va a hacer es que nos va a transformar. Es por eso que no debemos pensar, yo tengo un pensamiento, Dios creó al hombre para la vida eterna. Dice, no todos dormiremos, sino que seremos transformados. ¿Quiénes son aquellos que van a ser transformados? La última generación antes del regreso de Jesús. Significa que la última generación que va a experimentar el avivamiento más grande de toda la historia de la humanidad, esa última generación que va a recibir el derramamiento del Espíritu Santo de Joel capítulo 2, esa misma generación va a ser transformada a imagen y semejanza de Jesucristo. Porque el plan de Dios es que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo, el Hijo amado, en el cual Dios tiene complacencia. Entonces, en el punto número 1, Dios va a crear espacios para encuentros. Y aquí es donde uno se pone un poquito más intencional. Significa que
Hay momentos donde Dios quiere encontrarse con nosotros, así como hizo con Moisés. Moisés estaba caminando y vio de repente que Dios estaba ahí, en medio de la zarza. Y hay momentos donde tú tienes, o sea, hay programaciones donde Dios quiere encontrarse con el hombre y prepara encuentros, ya sea que Dios se manifestó en sueños, visiones, o Dios vino y habló con la persona visiblemente, audiblemente. Dios se introdujo para hablar con esa persona. Ahora, aquellos que tienen hambre y sed, por eso dice la Biblia, un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo. Significa que hay momentos donde tú tienes que decidir personalmente buscar a Dios de todo tu corazón. Significa que ahora tú eres intencional. Ya sabes que Dios se quiere encontrar contigo, pero ahora tú tienes que decidir tú encontrar a Dios. Tener ese tiempo de encuentro con Dios donde algo va a suceder en tu vida. Un cambio radical que va a cambiar tu forma de ser, tu pensamiento. Por eso dice la Biblia, ser transformado. Pablo habla de que esa palabra transformado es metamorfo, o sea, cambiar de forma y de imagen. Hay otra palabra que se utiliza en el griego también, es metanoia, que significa transformación de mente y cambio de mente. Significa que a veces nosotros pensamos terrenalmente. Entonces lo que Dios hace es un proceso de transformación mental para pensar como Dios. Pablo dice tener la mente de Dios. Entonces Dios va a provocar encuentros. Esos encuentros que vas a tener ahora, te despierta a la medianoche o a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y de repente tu cuarto se llena de la gloria de Dios, de la luz de Dios, o Dios envía un ángel de Dios a ese lugar. Ese momento es el encuentro con Dios. Dios va a dar una palabra, va a haber una manifestación, pero tú tienes que estar apercibido para tomar lo que Dios va a hacer en ese momento. Así como Jacob peleó con el ángel de Jehová hasta el alba. Ese momento del encuentro tienes que tomar, porque a veces uno lo puede tomar como que, bueno, fue un sueño de Dios. ¿Y qué hace la persona? A veces se duerme. No. Cuando tienes el sueño de Dios y de repente Dios te despertó del sueño para que te acordaras de todo lo que estaba sucediendo, ese momento es el momento de orar y adorar y de tomar lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que tomarlo. Un abismo llama a otro abismo a rugir de tu cascada. Entonces en la primera etapa Dios va a tener encuentros con sus hijos, pero esto es, como les dije al principio, Dios está buscando hijos maduros. Ese tipo de personas como Enoc, dice que Enoc caminaba con Dios. O sea, llegó a un nivel de madurez donde él caminaba con Dios, conoció a Dios, que dice que no vio muerte. Dice que fue Dios lo traspuso. O sea, no vio muerte. Entró en una dimensión que se llama inmortalidad. Inmortalidad es personas en la Biblia que no murieron, no vieron muerte. Dios dijo, esta persona se parece tanto a mí. Lo traspuso. Por eso dice Pablo, no todos dormiremos, sino que todos seremos transfigurados o transformados. Es por eso que si Dios nos elige para ser la última generación, significa que este es el momento que Dios quiere transformar tu vida. ¿A qué? A la imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces vemos personas como Moisés, fue transformada en la gloria de Dios. Josué, Elías fue otro que tampoco no vio muerte. Entró en la dimensión que se llama inmortalidad o la luz de Dios. O sea, la luz de Dios y la inmortalidad operan de la misma forma. Eliseo, personas que fueron transformadas por Dios. David, Salomón, los discípulos de Jesucristo, y Jesucristo también, porque dice que en Mateo 17 dice que Jesús subió al monte de la transfiguración y dice que ahí subió con Santiago, Pedro y Juan. Jesús subió con ellos a orar. Dice que sus vestidos se transformaron en luz y su rostro se transformó a la apariencia de quién realmente o cómo es Jesús realmente. Entonces hasta Jesús nos enseñó que tú y yo tenemos que pasar por un proceso de transformación. ¿Cuál va a ser la transformación? La transformación es difícil porque Dios va a eliminar
nuestro viejo yo, la vieja criatura que opera en las obras de la carne, mentiras, lascivias, enojos, contienda, gritaderías, pecados sexuales. Dios va a quitar ese viejo yo. Por eso que hay que arrepentirnos, pasar por el proceso de salvación, reconocer a Jesús como el Señor. Dios nos va a ir quitando esas viejas malas costumbres que tenemos hasta que Dios dice, ok, ahora llegó el momento de ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Que cuando Dios te ve a ti, no te va a ver a ti, sino que va a ver a Jesús. Entonces, cuando una persona va en este primer punto de ser encuentro con Dios en el nuevo pacto, normalmente las personas ya habían pasado por un proceso de salvación, ya eran personas que habían recibido el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, ya hablaban en lengua. Por eso que le estoy diciendo que este tipo de personas que van a ser transformados, esto es para gente madura. Esta es gente madura. Un abismo llama a otro abismo. Por ejemplo, Esteban, cuando Dios elige a los diáconos que aparecen esos primeros 7 diáconos, uno de ellos era Esteban, y dice que la cualidad para elegir a un diácono, la primera cualidad, dice, búsqueme a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Significa que para poder servir en las mesas a las viudas con la sedaca, con la ofrenda de justicia, ayudar al huérfano, al necesitado, la persona tenía que estar llena del Espíritu Santo. Eso no es un trabajo normal, la persona tiene que estar llena del Espíritu Santo. Más adelante vemos que a Esteban le hacen un juicio de falsos testimonios, y dice que mientras Esteban estaba hablando, dice que el rostro de Esteban se transformó como si fuera el rostro de un ángel. O sea, se transformó. Y después Esteban empieza a predicar el evangelio del reino y de Jesucristo. Después dice que los fariseos se pusieron tan bravos que dice se taparon sus oídos para no escuchar las palabras de poder que salían de Esteban. Y después dice que Esteban dice que miró al cielo y dice, y veo al Hijo de Dios sentado, a Jesucristo en el trono, en toda potestad y gloria. Dice que los cielos se abrieron. Después los fariseos empezaron a lanzarle piedra para matarlo. Y dice Esteban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, decir esa frase no la dice cualquiera. Tienes que estar transformado a la imagen de Jesucristo para poder tener ese lenguaje. O sea, ese es un lenguaje así como Dios habla. Por eso que Dios va a quitar la vieja criatura y nos va a introducir en una nueva criatura. ¿Cuál es la nueva criatura? Ser como Jesús a imagen y semejanza. Entonces, ya les dije, en este primer encuentro no son personas primerizas. No. Son personas que ya han tenido encuentro con Dios, pero en la vida cristiana siempre llegamos a un momento donde decimos, Dios, ¿y qué más? ¿Qué sigue? Ya he visto ciertos aspectos de ti, pero todavía tengo hambre y sed. Cuando usted empieza a tener ese deseo de Dios en su corazón, es que Dios te está introduciendo a un periodo de ser transformado. Por eso Pablo dice, somos que transformados de gloria en gloria. Significa que tú viste, por ejemplo, una gloria hace 5 o hace 10 años. Pero ahora Dios dice, ahora te voy a transformar para que veas otra dimensión mayor de la gloria de Dios. Entonces, cuando vamos a pasar del punto número 1, encuentros con Dios, primero Dios trae encuentros. Ahora Dios quiere transicionarlos a la segunda etapa, que es entrar en la etapa de transformación. Ese espacio de pasar del primer punto al segundo punto, ¿cómo se transiciona? Esto es lo que a veces las personas no entienden. Pero cada vez que Dios te quiere transicionar o transformar, tienes que pasar por esto: oración, adoración, palabra de Dios y ayuno. O sea, esas 4 cosas siempre hay que volverlas a hacer. Entonces, cada vez que usted tiene un encuentro con Dios, ¿qué tiene que hacer para transicionar a la transformación? Porque una cosa es el encuentro y otra cosa es la transformación. El encuentro es como que Dios te va a dar algo tan impactante que tú vas a tener sed y hambre por orar, por leer la palabra de Dios, por buscar a Dios.
Entonces lo que Dios va a hacer en esa transición, así como aquí está el punto número 1, y vemos que hay un espacio. Esa transición es orar, adorar, ayunar y leer la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, Dios nos va a transicionar a la segunda etapa, que es ser transformado. Ahora, cuando viene la etapa de ser transformado, la transformación siempre va a ser un ascenso. Todas las personas que recibieron transformación en la Biblia tuvieron que ascender a un monte, literal. No fue un monte, no se quedaron en el lugar donde oraban siempre, sino que subían a un monte, a una montaña, a un lugar especial. Por ejemplo, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, le dice a los discípulos, ya se estaba haciendo la tarde, 5 o 6 de la tarde, le dice a los discípulos, ustedes adelántense en el barco y los voy a esperar del otro lado del lago. Y dice que Jesús despidió a las personas. Después dice, y Jesús subió solo al monte a orar. Significa que cuando Dios te va a transformar, normalmente te va a llevar solo, a ti solo. En algunas otras ocasiones, Jesús llevó a 3 de sus discípulos. Jesús tiene 12, pero nada más se lleva a 3. Entonces no todos pueden subir al monte de la transfiguración. Hay personas que tienen más hambre y sed que otros. Todos pueden, pero tienes que tener hambre y sed más que otros. Entonces dice que Jesús subió solo a orar, a hablar con Dios. Más o menos Jesús comenzó como a las 6, 7 de la tarde a orar. Mira, si Jesús, que es Dios y hombre, subía a orar horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, ¿cuánto más nosotros que somos personas normales? Si Jesús, siendo Dios, pasaba horas en la noche orando, ¿cuánto más tú y yo? O sea, si Jesús lo hizo, ¿cuánto más tú y yo tenemos que hacerlo? Entonces, Jesús sube a orar solo. Entonces, cuando los discípulos están en medio de la mar, del lago, dice que vino una tempestad sobre los discípulos, que la barca quedó en el mismo lugar. Y dice que a la cuarta vigilia, o sea, a las 3 de la mañana, Jesús apareció. ¿Dónde apareció? ¿Atrás o adelante de la barca? Apareció adelante de la barca, o sea, al frente de la cara de los discípulos. Y dice, y los discípulos gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! No era un fantasma, sino que Jesús se apareció transfiguradamente. Por eso ellos empezaron a decir que era un fantasma. O sea, no era un fantasma, sino que Jesús, cuando fue al monte, oró, se transfiguró, y de repente Jesús llegó a ese punto, en medio del lago, de la mar. Se apareció al frente de los discípulos, y lo primero que Jesús le dice, no tengan temor. Entonces Pedro le dice, si tú eres Jesús, di la palabra para que yo vaya donde tú estás. Porque Jesús estaba caminando sobre las aguas. Significa que cuando la persona es transfigurada a la imagen y semejanza de Jesús, ustedes van a entrar en un ámbito donde lo que era difícil, imposible en la transfiguración, se va a volver fácil. Por eso Jesús oraba, para entrar en esa dimensión de la transfiguración. Cuando la persona se transfigura, camina sobre las aguas, porque ya no es el cuerpo físico, sino que es transfiguración. Entonces, Jesús no necesitó una barca para llegar hasta allá, sino que simplemente apareció de un lugar a otro. Podía caminar sobre las aguas, podía reprender los vientos y la mar. ¿Por qué? Porque lo hizo en la dimensión que se llama la dimensión de la transfiguración. Y por eso que es necesario orar. ¿Para qué hacemos todas estas cosas? Orar y adorar, ayunar, leer la Biblia, para que Dios nos transicione a la dimensión de la transfiguración. ¿Ven? Otro ejemplo, Mateo 17. Jesús sube al monte de la transfiguración, se llevó a Pedro, a Juan, a Santiago
Y dice en Mateo y en Lucas dice, y mientras Jesús oraba, ahí está la clave. O sea, estos versículos hay que leerlos frase por frase, porque si no, no se entienden. Dice, y mientras Jesús oraba, su rostro empezó a resplandecer. Los vestidos que tenía Jesús, hasta los vestidos, o sea, los propios vestidos de Jesús se transformaron. Dice que se volvieron resplandecientes y blancos como la luz. Después dice que una nube cubrió a Jesús y apareció Moisés y Elías. Y dice que la voz de Dios se escuchó en medio de la nube. Significa que cuando viene la transformación, Dios va a introducir a la persona a la dimensión de la gloria de Dios y a la dimensión de la luz de Dios. Son dos dimensiones, la gloria y la luz de Dios. Entonces dice que Jesús fue transformado. Y dice que los discípulos tuvieron temor porque ellos nunca habían visto a Jesús así. Lo habían visto en su cuerpo y su carne. Pero cuando Jesús se transforma, Jesús se muestra tal cual es Él en el cielo. Él es luz, tal cual es Dios. Por eso Dios dice, yo soy la luz. Jesús también es la luz. Jesús es Dios. Entonces en la segunda etapa viene la transformación. Ahora voy a darles un dato. Y usted dirá, pastor, ¿cómo yo puedo orar ese tipo de oraciones? ¿Cómo se hace? La Biblia registra muchos horarios de transición para orar. Normalmente hay muchos horarios durante el día y la noche. Significa que hay diferentes horarios para diferentes tipos de oraciones. Pero si usted tiene hambre y sed por Dios y usted quiere ser transformado, el horario normalmente que aparece en la Biblia cuando las personas son transformadas es de 12 de medianoche a 3 de la mañana. Porque Jesús se le aparece a los discípulos transformados a las 3 de la mañana, por eso lo estoy diciendo, en la cuarta vigilia. O sea, prácticamente Jesús oró más o menos desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, hasta que fue transformado. O sea, hay que orar hasta que Dios te transforme. ¿Cómo tú vas a saber que Dios te transformó? Porque la nube de la gloria, la luz de Dios va a ser visible ahí donde tú estás. O sea, hasta que Dios se manifieste, ahí vas a ver que va a haber la transformación. Por eso es que la Biblia, dice Pablo, ¿qué es lo que realmente nos transforma? La gloria de Dios. Y yo le voy a decir la verdad. Yo nací en el Evangelio. Mis papás son pastores. Toda la vida he estado en la iglesia. Acepté a Jesús más o menos como a los 8 o 9 años. Pero cuando yo sentí que mi vida realmente, cuando crecí de más edad, yo servía en la iglesia, pero yo me sentía a veces que me sentía como, yo digo, un cristiano normal. Un cristiano normal es una persona que va a la iglesia, va y viene. O sea, una persona que va a la iglesia puede ir todos los domingos a la iglesia, pero a veces siente que es como que algo no ha cambiado, porque yo me empecé a comparar con los grandes avivadores de la Biblia, con los avivadores de los avivamientos de estos últimos años. Yo decía, Dios, ¿qué tienen esos hombres que yo no tengo? Yo soy salvo, ellos son salvos, pero ¿qué tienen ellos que yo no estoy haciendo o no tengo? Entonces Dios me empezó a introducir a orar ese tipo de oraciones hasta que Dios me alumbró la mente, me dio versículos y yo a veces oraba. Yo hacía oraciones, vigilias, y esto fue algo que Dios me puso ciertos años atrás, desde 2016, mitad de 2015 hacia adelante, pero en 2016 fue como que ahí comenzó, en enero de 2016, como un proceso de transformación. Pero cuando en el 2017 de octubre, cuando la gloria de Dios por primera, ya habíamos hablado de la gloria de Dios, pero yo nunca lo había experimentado. En el 2017 de octubre, la habitación se llenó de la gloria de Dios. O sea, externamente y adentro mío. O sea, es una cosa que yo lo
todavía es como que si hubiera sido ayer. Yo estaba tan lleno de la gloria de Dios y del amor de Dios adentro y afuera que el ambiente, o sea, la misma gloria era palpable en la habitación. No era como algo invisible, no, era algo palpable. Se sentía así como una lluvia de colores. Yo lo describo así como escarcha de colores, pero era algo como que se podía sentir. Y cuando yo me desperté, eso fue como a las 2:15 de la mañana. Por eso que le digo que los encuentros de transformación son esos horarios. Entonces yo decía, wow, esta es la gloria. Cuando yo experimenté eso por primera vez, eso fue como, o sea, esa fue como la primera vez que experimento la gloria, personalmente. Después de ese encuentro hacia acá, no, mi vida ha sido los mejores años de mi vida en Dios, experimentando a Dios, conociendo a Dios, han sido los mejores años de mi vida. Cosas que yo nunca me imaginaban en mi mente. Mi mente estaba un pensamiento tan limitado. Pero cuando viene la gloria de Dios, la luz de Dios, tu mente se amplifica y empiezas a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Empiezas a ver las cosas que suceden en el cielo, cosas que Dios va a hacer antes de su regreso, cosas que Dios va a hacer en la era milenial, cosas que Dios va a hacer en el cielo nuevo, en la tierra nueva, cosas que Dios va a hacer en la nueva Jerusalén. O sea, yo empecé a ver el futuro. Por eso que mi mente quedó como en el futuro. Y a veces Dios me envía a ver cosas así, a veces cosas del presente, o a veces cosas del futuro, o hacia atrás, el pasado. Cosas que Dios ha hecho. Y eso cambió. Ahí es donde dice Pablo, metanoia. Dios tiene que quitar tus pensamientos y Dios va a poner su pensamiento, que es la oración. Tienen que orar eso. La mente de Cristo. Entonces, cuando Dios te transforma, te va a transformar en la mente, tu forma de pensar, como Cristo piensa, pero también va a transformar tu apariencia y tu imagen. O sea, visiblemente, ahí es cuando las personas empiezan a ver tu rostro y empiezan a decir, oye, ¿qué tienes en el rostro? ¿Qué te pasó? Te veo como más iluminado. Es la imagen y semejanza de Jesucristo. Dios la pone en ti. Entonces cuando la gente te empiecen a decir eso, tú calladito, ya tú sabes que Dios te está transformando. Tú puedes decir amén, amén, sí, sí, pero Dios está haciendo algo en tu interior, pero también externamente, que literalmente dice que el rostro y la piel de Moisés eran luz, se volvieron luz. ¿Cómo se volvieron luz? ¿Qué hizo Moisés ahí arriba en los 40 días? Sencillo. Habló con Dios cara a cara, ayunó, adoró a Dios, se postró en adoración y palabras, porque dice cuando Moisés regresa, baja con las tablas de los 10 mandamientos, que es en resumen la ley de Dios del Shema Israel, amar a Dios y amar a tu prójimo. O sea, los 10 mandamientos, el resumen es el Shema Israel. Bien. Entonces en la segunda etapa, Dios te va a transformar tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Por ejemplo, Elías, les voy a decir otro efecto de la transformación. Cuando Elías sube al monte de Carmelo, por eso que les digo, cada vez que Dios quiere hacer una transformación, Dios te va a subir al monte. Elías tuvo que subir al monte Carmelo. Jesús subió al monte de la transfiguración. Moisés subió al monte de Sinaí. Gedeón también subió un monte antes de derrotar a sus enemigos. O sea, ellos subieron al monte, rompieron las lámparas que tenían aceite, se llenaron de fuego, las tiraron sobre las ruedas. Y dice que esas ruedas vinieron hacia abajo y destruyeron a los enemigos. O sea, cada vez que Dios te quiere transformar, siempre te va a hacer subir un monte. También un lugar físico. Entonces dice que Elías sube al monte Carmelo. Primero viene el encuentro con la batalla contra los profetas de Baal. Elías edifica un altar a Jehová. Fuego desciende. Dice que las personas cuando vieron el fuego que vino del cielo y dijeron realmente Jehová es Dios, se postraron en adoración. Pero muchas personas hubieran dicho, por eso que a veces tenemos diferentes tipos de encuentros.
Eso muchas personas hubieran dicho, hey, ¿sabes qué? Hey, Dios hizo que fuego del cielo descendiera y su vida espiritual hubiera dicho, hey, estoy bien, voy a quedarme ahí, está bien. Porque a veces las personas se quedan con un encuentro que tuvieron hace 20 años, 15 años. No, no, no. ¿Saben qué hizo Elías? Elías era otra persona que es un abismo y llama a otro abismo. Y ahí mismo en el versículo, Elías no tomó descanso. Elías subió otra vez al monte Carmelo otra vez. Pero esta vez se trae a un siervo y le dice, acá una lluvia grande se oye. Y le dice al siervo, ve, sube y baja el monte Carmelo 7 veces. ¿Cuánto le habrá tomado al siervo subir y bajar? Miren, el monte Carmelo tiene 546 metros. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado subir y bajar eso? Un buen tiempo. 7 veces. Mientras ese proceso está pasando, dice que Elías se postra en adoración a Dios. Y Elías se quedó ahí postrado. Elías no se levantó. ¿Cuándo se levantó Elías? Cuando vio la señal de que la nube se estaba acercando. Dice, ve una nube como el tamaño de la palma de una mano. Y luego dice que descendió. Dice que Elías empezó a correr más rápido que los carros de Acab. ¿Cómo hizo Elías para correr más rápido que los carros de Acab? No era un hombre normal. No, 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 no. Era un hombre transformado. Porque la nube representa la gloria de Dios. Significa que cuando viene la gloria de Dios, por eso que es mejor pasar el proceso de orar y adorar. Quédate ahí, porque a veces la gente diría, oye, pero hay otras personas que están yendo más adelante que yo. No te preocupes. Quédate en el lugar de la transformación hasta que Dios te transforme. Es mejor quedarte ahí, porque ahí es donde realmente vas a recibir el avance. Hasta que Dios viene, hasta que tú escuchas la palabra de Dios. Elías se quedó ahí adorando a Dios. Hasta que el siervo subió 7 veces y bajó 7 veces. Después dice que Elías sale corriendo a altas velocidades. Dice, más rápido que los carros de caballo de Acab. Si un caballo corre a 70 kilómetros, ya se imaginan la velocidad de Elías. No sé, pero yo digo que probablemente no, ahí no sale, pero imagínense un carro que va a 100 kilómetros. Imagínense que usted va en autopista manejando a 100 kilómetros y pasa un hombre al lado tuyo corriendo. ¡Ruf! Eso. ¿Quiénes pueden hacer eso? Hombres transformados por Dios. No el hombre natural, no lo puede hacer. Solamente un hombre transformado a imagen y semejanza de Dios. Por eso que le estoy diciendo, ¿cuándo realmente ustedes van a hacer cosas extraordinarias que la gente no puede comprender? Hasta que seas transformado. Bien, en Lucas 24:15 vemos otra transformación cuando Jesús resucita. Jesús fue transformado en una nueva apariencia, de tal manera que los discípulos no podían reconocer a Jesús. Entonces Jesús resucita y después dice que iba por el camino de Emaús. Y cuando iba por el camino de Emaús, dice que vio a 2 de sus discípulos y dice que los discípulos no lo reconocieron. ¿Por qué no lo podían reconocer? Porque Jesús había resucitado, o sea, transformación, resucitación, de tal forma que cambió su forma y su apariencia en una mayor gloria. Los discípulos no lo podían reconocer porque estaba transformado. O sea, el poder de resurrección del Espíritu Santo nos transforma. Y dice que los discípulos no lo reconocieron. Después dice que Jesús entra con ellos a su casa. Dice que él toma el pan, lo parten, que representa la cena del Señor. Cuando lo parten, dice que los discípulos, ¡pum!, se le abrió, se les quitó el velo. ¡Ah, este es Jesús! Y dice que Jesús hizo, ¡pum!, desapareció. ¿Sabe? Es ese tipo de dimensiones de cosas que no se pueden explicar, sobrenaturales, son cuando la persona está transformada. Ahora, Jesús no es que en esa etapa ya no estaba transformado, sino que Jesús estaba operando ya en su naturaleza divina. Porque hay 3 etapas. Está la más baja, es ser un hombre natural.
Después viene un hombre sobrenatural que opera en poderes, en dones, ya sea para el bien o para el mal. Pero viene otra etapa que solamente los hijos de Dios pueden accesar, que es una etapa mayor que se llama naturaleza divina. Pablo habla de que tenemos que recibir la naturaleza divina. Significa que cuando usted recibe la naturaleza divina, lo va a hacer todas las cosas como si fuera natural. Por ejemplo, para Dios su gloria es algo natural. Ser luz es algo natural. O sea, no es como que Dios está como forzando ser luz, no. Esa es su naturaleza divina. Dios quiere que tengamos esa naturaleza divina, pero primero somos transformados y después accesamos a la naturaleza divina. Entonces, la transfiguración opera en el primer mandamiento, amar a Dios. Por eso que dice que Adán recibió la imagen y semejanza de Dios en gloria y en luz. Entonces, siempre el amor nos va a llevar a ser transformados. Y el segundo mandamiento de amar al prójimo, esa dimensión nos va a llevar de la transfiguración de la gloria y la luz. Ahora vamos a recibir poder de Dios y poder de resurrección. ¿Qué significa esto? Jesús sube al monte de la transfiguración. La transfiguración siempre es un ascenso y después viene un descenso. ¿Cuál es el descenso? Porque la persona va a bajar al pie de la montaña y al pie de la montaña estaba el pueblo esperando a Jesús. Entonces dice que un hombre trae a su hijo que dice que decía que era como lunático, que dice que el demonio lo agarraba a ese niño y lo lanzaba al fuego o al agua para matarlo. Entonces unos discípulos vinieron y trataron de echar fuera al demonio y no pudieron. Después dice que el padre le trae ese mismo niño a Jesús. Y Jesús, demonio, sal fuera, y el demonio se fue. Dice que el niño quedó de manera normal. Y después viene una conversación privada, Jesús con los discípulos, y los discípulos empiezan a decir: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Miren cómo lo que están diciendo, ¿por qué nosotros no pudimos? O sea, los discípulos llegaron, ¿quiénes son los que decían que no pudieron echar fuera al demonio? ¿Quiénes fueron? Los discípulos que no subieron al monte de la transfiguración. Entonces estaban operando desde su naturaleza humana, probablemente carnal, porque ellos empezaron: ¿por qué nosotros? O sea, ya les creció el ego, porque antes, cuando estaba Jesús, ellos echaban fuera demonios, pero cuando Jesús no estaba, ya no lo podían hacer. Entonces Jesús les baja un poquito el orgullo, los regresa a la humildad y les empieza a decir: este género no sale sino con oración y ayuno. Por eso es que el proceso de transfiguración siempre va a incluir oración, adoración, palabra de Dios y ayuno. Entonces, ¿cómo echó fuera Jesús ese demonio rápido? Porque estaba transfigurado. Entonces los demonios le tienen miedo a una persona transfigurada, porque cuando te transfiguras, estás teniendo la misma imagen y semejanza de Jesucristo en luz, en gloria, que cuando o sea, tú no lo ves en lo físico, pero en lo espiritual el demonio está viendo, ya no te está viendo a ti, sino que está viendo a Jesús. Y como ves a Jesús en luz, en gloria, ojo de fuego, una espada sale de su boca, vestidos blancos, los demonios dicen: vámonos de aquí. Y ahí es donde los demonios empiezan a decir: ¿por qué nos atormentas? Bien. Entonces, este es el punto 2. ¿Cómo transicionamos ahora de la transformación? Ahora viene la dimensión de la luz. Espérense. Todavía falta. Algunos dijeron: aquí la transformación es buena. No, sí es buena, pero todavía viene otra etapa mucho mayor. ¿Cómo se transiciona esta dimensión? Otra vez, si en la primera parte usted oró por un encuentro, en la segunda, ¿qué ora? Señor, transfórmame a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Qué ora en la tercera parte? Padre, transfórmame a la dimensión de la luz de Dios. ¿Y qué otra vez que tienen que hacer? Orar, adorar, con la palabra, ayunar. En inglés hay un versículo en el Salmo 119, creo que es 119, 130. En inglés dice: porque the entrance of your word give me light. Significa que
cuando usted lee la palabra de Dios, dice, el entrar de tus palabras han sido para mí luz. Entonces la Biblia no es algo como físico. No. Usted está leyendo un libro físico material que tiene hojas y páginas, pero esas palabras que están en esas páginas son la palabra viva de Dios en páginas. Que cuando usted empieza a leer las palabras, esas palabras son luz. Y de repente viene una luz a tu mente y te viene un pensamiento de, oye, esto es lo que realmente hay que hacer. Esa es la luz. Ese es el Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dios te transforma a la imagen y semejanza de Dios. Y después de eso viene, cuando la persona es transfigurada en gloria, viene la tercera parte. Dios transforma a la persona a la misma luz. Entonces dice que Jesús, cuando estaba en el monte, dice que su rostro se volvió luz, su vestido se volvieron luz, una nube de luz los cubrió. Y dice que ahí estaba la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Moisés sube al monte de Sinaí, su rostro se volvió luz también. Ahí está la dimensión de la luz. Mire, dice que Dios habita en luz inaccesible, pero solamente los hijos de Dios tienen acceso a esa luz. Entonces ya es una dimensión que es imparable. Es imparable. Cuando ustedes leen Isaías 60, ahí está la dimensión de la luz de los hijos de Dios. Cuando dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista tu gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Significa que ¿quiénes son los que van a operar en la dimensión de la gloria de Dios y de la luz de Dios? En Isaías 60, al final de los últimos tiempos, Maranata, antes del regreso de Jesús, ¿quiénes van a ser? Solo aquellos hijos que pasaron por el proceso de la transformación. Transformación. No son personas normales, son gente madura. La madurez no es cuántos años tienes en iglesia, sino cuántos aspectos de tu vida han sido transformados. Porque hay personas que tienen muchos años en la iglesia, pero todavía siguen tomando la leche, que es la comida espiritual de los niños. Esto que le estoy hablando no es comida de niños, es comida para personas maduras. Es carne, es madurez, es una conciencia de la revelación de la gloria de Jesucristo. Por eso Apocalipsis 1, Maranata, comienza diciendo, esta es la revelación gloriosa de Jesucristo. Significa que es lo que Jesús va a revelar en los últimos tiempos, su gloria. Y en capítulo 1, Juan, el apóstol, tiene un encuentro ¿con qué? Con la gloria y con la luz de Jesucristo. Dice que Jesús se muestra a Juan tal cual como es, que Juan cae como muerto en el piso. ¡Bum! Y empieza a oír a Jesús, dice, su voz ya no es la voz natural que él escuchaba cuando Jesús estuvo en la tierra ministrando. Ahora era una voz de trueno, ojos de fuego, rostro de sol, vestidos blancos resplandecientes, como luz blanca que resplandece. Dice, en su mano tenía 7 estrellas, 7 lámparas, que son los 7 ángeles, las 7 iglesias. Eso es lo que Jesús quiere revelar en los últimos tiempos. Significa que Apocalipsis 1 Juan recibió otra gloria mayor de la que él había visto antes. Fue otra vez transformado. Cuando él es transformado, ¿qué es lo que le dice Jesús en Apocalipsis 4? Juan, sube acá. Entonces, ¿quiénes son los que van a subir acá donde está el trono de Dios? Los que están transformados. Entonces, cuando llegamos a la dimensión de la luz, dice 2 de Pedro, capítulo 1, dice, partícipes de la naturaleza divina. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para aquellos que llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pablo pasó por un proceso de transformación, de Saulo a Pablo.
Dice que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué se le apareció a Pablo? Una luz en el camino que lo tumbó de donde estaba, cayó en el piso. No dice que iba en un caballo o en un burro, nada más dice que lo tumbó, cayó en el piso. Y escuchó una voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Significa que cuando Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Pero Jesús no dice, ¿por qué persigues a la iglesia? Sino, ¿por qué me persigues a mí? Significa que los discípulos en ese momento estaban tan transformados que cuando veían a Pedro, a los discípulos, ya no era ver a Pedro o a Juan, no. Ahora la gente estaba viendo a Jesús realmente. Por eso a veces ustedes van a ver en los hechos que cuando a los discípulos lo agarraron en los concilios para hacerle un juicio, dice que los fariseos, dice, nosotros reconocemos que ustedes estaban con Cristo porque hablan como Jesús, se parecen como Jesús, manifiestan el poder como lo hacía Jesús. O sea, significa que los mismos apóstoles llegaron a un momento donde fueron transformados. En los primeros 3 años y medio, los discípulos causaban muchos problemas, igual que tú y yo. Muchos problemas, pero después cuando recibieron el poder de Dios, en Hechos 4 recibieron la gloria de Dios, los discípulos fueron transformados. A tal punto que cuando viene Ananías y Zafira, Pedro dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Significa que Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que hablar con Pedro era hablar con el Espíritu Santo. Dice que cuando Pedro, eso es la transformación, cuando Pedro caminaba, dice que la sombra sanaba a los enfermos. Ya Pedro en ese momento ya no oraba por los enfermos como lo hacía antes imponiendo las manos, no. Como había sido transformado ahora en la gloria, en la luz de Dios, nada más con la sombra caminando, la gente dice que ponían a la gente a los lados, Pedro nada más avanzaba, sin orar. O sea, la misma sombra era la misma gloria de Dios. Que las personas que estaban enfermas quedaban sanadas. Eso es transformación. Cuando usted entra en esta dimensión de la transformación de la gloria y la dimensión de la luz, en lo natural, la luz es la velocidad más rápida que existe. En lo natural. ¿Por qué las personas no pueden ver a los ángeles? Porque los ángeles son demasiado rápidos. La Biblia describe que los ángeles van a la velocidad de relámpagos. ¡Pah! Como dice Ezequiel capítulo 1. Los querubines eran como relámpagos. ¡Puf! No los ves. ¿Por qué no los ves? Porque tus ojos naturales no pueden ver esa velocidad. Pero cuando tú eres transformado a la gloria y a la velocidad y a la dimensión de la luz de Dios, vas a verlos a los ángeles en tiempo real. Significa que cuando los ángeles se manifiesten, los vas a poder ver claramente tal cual son. ¿Por qué no los puedes ver? Porque tus ojos naturales no lo pueden ver. Pero tus ojos transformados van a ver a los ángeles, a los querubines, a los serafines, príncipe Miguel, al príncipe Gabriel, los vas a ver de manera natural. Por eso dice la Biblia, porque muchos de ustedes hospedaron ángeles, pero no se dieron cuenta. Pero Abraham, dice que hablaba con Dios, dice que vino a la hora de la tarde, y 2 ángeles vinieron con Dios. Él lo podía ver realmente. Hay procesos de transformación, pero por eso necesitas el proceso de transformación. Amén. Bien. Vamos a orar estas 3 cosas. Oren estas 3 cosas. Primero, oren para recibir un encuentro con Dios. Si ves que Dios te despierta en la medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, ahí es el momento de despertarse, orar y adorar a Dios para que ese encuentro se quede contigo. Pero luego sigue transicionando. Ahora vas a pasar a la segunda etapa, es: Señor, quiero ser transformado a la gloria, a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y número 3, oramos y adoramos a Dios para que seamos transformados en la luz de Dios. En el 2016, cuando yo tuve mi primera visión abierta, eso fue en enero de 2016.
Yo estaba adorando a Dios con todo mi corazón, con las manos levantadas. Y de repente yo me fui al cielo. O sea, yo pensé que el rapto había ocurrido. Y yo estaba en el cielo y yo veía incontables almas en el cielo adorando a Jesús, con las manos así levantadas, en alto, en alto. Y allá se veía el trono de Dios y el que está sentado en el trono. Y todas las personas que estaban adorando a Dios en el cielo, todas, eran luz, eran como luz entre color amarillo y blanco. Todo su cuerpo, o sea, no se veía, ni siquiera se veía la ropa. Todo su cuerpo era luz. Ahí no se sabía de qué nación, tribu, lengua o pueblo eran las personas. No se sabía quiénes eran quién. Todos eran igual, todos eran luz. Porque todas esas personas que están ahí fueron transformadas a la imagen y semejanza de Jesucristo. Eso es lo que tú y yo necesitamos, ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y cuando viene la gloria de Dios y la luz de Dios, ¿qué va a dar Dios? Entonces, por, digamos, segundo mandamiento, es como Dios manifiesta ahora dominio y reino hacia el prójimo. Porque todas las personas que fueron transformadas en la Biblia, todas quedaron siendo cabezas de naciones. ¿Se acuerdan cuando Daniel y sus amigos, Daniel fue lanzado al foso de los leones y a los amigos al horno de fuego? ¿Quién apareció ahí? Una teofanía de Jesucristo. Ese fuego fue una prueba, pero también fue una etapa de transformación. Cuando ellos salieron de esa dimensión, mire, ya, o sea, el fuego no los podía matar. ¿Cómo pasaron ese proceso? Porque estaban transformados. Pero ¿qué hicieron ellos eso antes? ¿Qué hicieron antes? Prefirieron adorar a Dios que postrarse a la estatua. Significa que cada vez que tú adoras, oras con la palabra de Dios, ayunas, ese proceso te transforma a la imagen y semejanza de Dios. Pero dice la Biblia que Dios es luz y Dios es fuego consumidor. Entonces cuando Dios te da fuego, tú te conviertes en fuego. El fuego natural no te puede destruir, porque ya eres fuego. Pero si no fuera fuego, te destruye. Por eso dice Pablo que en los últimos tiempos Dios va a probar. Dice que va a poner madera y del otro lado piedras preciosas. Y ambas van a pasar por el fuego. Y el fuego va a destruir todo lo que sea madera, que representa obras personales que no tienen nada de Dios. Y solamente van a quedar las piedras preciosas. Entonces, o tú decides pasar por el proceso de transformación, o el fuego te puede destruir. Así que lo que Dios está buscando es que seas transformado. Y si en algún momento te sentiste que te desviaste del camino, te perdiste de los caminos de Dios, hoy es el día, así como el hijo pródigo y el hijo mayor, hoy es el día de reconocer a Dios como tu Salvador, decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? He fallado, me he alejado de tus caminos, quiero regresar mi corazón a ti, quiero entregarte toda mi vida a ti, quiero ser transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo. Hoy es el día en que Dios puede salvar tu alma, librarte del mal, para que puedas estar con Dios en el cielo. Y después, cuando Jesús regrese, dice, vamos a estar reinando juntamente con Jesucristo para siempre. Amén. Esto es Ruta de Transformación. Y esta fue cómo ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, transforma ahora, Señor, nuestro corazón, mente, nuestro cuerpo a la imagen y semejanza de Jesucristo para siempre, y introdúcenos en la dimensión de la luz de Dios y de la gloria postrera de Jehová. Dice, y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Llenaré esta casa con una gloria postrera mayor que la primera. Dice, mío es el oro, mío es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar, ha dicho Jehová de los ejércitos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones a todos. Tengan una excelente noche. Saludos.